En este video vamos a explorar el concepto de Reflection, que es una herramienta poderosa pero también peligrosa. He trabajado en un montón de lugares en donde estaba prácticamente prohibida, pero te quiero mostrar qué es para que, si te hace falta, también la uses y para que no te sorprendas si te la encuentras en algún lugar. Reflection es, como su nombre lo dice, una característica que permite a nuestros programas inspeccionar y manipular su propia estructura y comportamiento en tiempo de ejecución. Por eso se dice que es peligrosa, porque puede romper casi que cualquier estructura que hayamos armado, y te lo voy a mostrar con un ejemplo cómo incluso podemos acceder y darle valor en tiempo de ejecución a campos privados dentro de clases si quisiéramos. Es decir, que con Reflection podemos obtener información sobre ensamblados, módulos, tipos, miembros, cualquier dato crítico sobre nuestra misma aplicación en tiempo de ejecución. ¿Pero por qué es útil? Bueno, muchas veces pasa que estás desarrollando una aplicación que necesita cargar un módulo o una librería dinámicamente y necesita acceder a métodos o propiedades cuyos nombres solamente vas a poder conocer en tiempo de ejecución, o incluso a veces necesitas crear instancias de tipos de manera dinámica. Y aquí es en donde Reflection se convierte en una herramienta invaluable. Tiene muchos años Reflection, antes se usaba más porque el lenguaje tenía otras limitaciones. Yo ahora te lo voy a mostrar y voy a dejar a tu criterio que lo uses cuando quieras y como quieras. Voy a empezar con una aplicación de consola. Y voy a comenzar con un ejemplo bien básico. Vamos a suponer que tenemos una clase persona. Esta clase persona, bien básica, bien simple, tiene algunas propiedades y métodos. Tiene dos propiedades, nombre y edad, y tiene un método saludar, ¿sí? Que imprime por consola un saludo. Ahora, la pregunta que vamos a estar respondiendo aquí es ¿cómo hacemos para obtener información sobre esta clase en tiempo de ejecución? Y ahí es en donde vamos a usar Reflection. Va a ser más claro si pongo la clase en su propio archivo, y aquí, para que no tengamos problemas, voy a usar la clásica estructura del main, porque voy a usar este mismo entry point para un montón de ejemplos que te voy a dar a lo largo del video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de obtener el tipo person, ¿sí? Porque acá tengo una clase persona, pero que a su vez es un tipo dentro de mi aplicación. Y en .NET tenemos la posibilidad de usar type. Este type, que está en system.type, como dice aquí, representa todo tipo, ¿sí? Cualquier tipo. Con lo cual, si a esa variable personType le asigno el valor typeOfPerson, ¿sí? Fíjense, estoy usando este método typeOf y le estoy mandando la clase person. Con lo cual aquí en personType voy a tener ese tipo. ¿Qué gano con esto? Bueno, por ejemplo, podría imprimir las properties. Si hacemos un for each y navegamos personType.getProperties, vamos a suponer que le ponemos aquí prop, entonces voy a estar obteniendo todas las propiedades que tiene la clase person o el tipo person en el contexto de mi aplicación. Voy a imprimir aquí dentro del for each algo por consola que va a ser name. Fíjense que acá ya estamos usando reflection, system.reflection.memberInfo, es decir, me está dejando ver la metadata de ese tipo y voy a poder imprimir el nombre de la property y el tipo de la propiedad. Y por qué no, hagamos algo parecido con los métodos. Vamos a suponer que imprimimos también una variable método, hacemos a su vez un for each, y en este for each vamos a iterar los métodos que están en getMethods. Acá tenemos en system.reflection methodInfo, y también tiene un método getMethods que me va a devolver todos los métodos que tenga, si es que tiene, la clase persona. Y aquí adentro puedo poner, por ejemplo, una condición que diga que si el tipo que está declarando el método es sí o sí persona, porque me pueden aparecer obviamente los métodos que hereda. Recuerden que en C# todo hereda de object, con lo cual solamente me interesan los métodos específicos de la clase persona. Bueno, con esto lo puedo hacer, con lo cual vamos a hacer un .NET Run y vamos a ver qué obtenemos en la terminal. Y vemos lo que aparece. Tenemos en Properties, y ahora voy a volver a la clase Person, me dice que hay una propiedad Name que es de tipo String y que hay una propiedad Age de tipo int32, que es tal cual lo que tenemos en la clase Person. Y además en métodos me aparecen el método Get y Set de las Properties, de cada una de las Properties, GetName, SetName, GetAge, SetAge, que no las vemos pero que están implícitas aquí, ¿sí? Este Get y Set. Y me aparece por último Greetings, que es este método que está acá. Es decir, en tiempo de ejecución pudimos obtener el nombre de los métodos y de las propiedades que en tiempo de diseño definimos para person. Este es el caso de uso número 1 de Reflection. Pero vamos a dar un paso más adelante. ¿Qué pasa si queremos no solo inspeccionar una clase, sino también crear una instancia de una clase
y llamar a sus métodos todo dinámicamente. Es decir, sin hacer new person. Vamos a hacerlo usando Reflection. Bueno, esto es lo interesante realmente de Reflection. Voy a crear una variable person instance y voy a usar la clase estática activator, que es una clase mágica, system.activator, que me va a permitir crear una instancia porque tiene un método createInstance. Y lo que yo quiero es que me cree una instancia de person type, que es el tipo persona que teníamos acá arriba. De una clase persona, le dije que me cree un tipo y voy a estar creando una instancia. Yo sé que hasta acá parece difícil de ver el uso real, pero hay que imaginarse que esta clase person no está tan disponible como la veo acá. Porque yo, por ejemplo, puedo tener una librería en la cual no tengo acceso al código, pero la puedo cargar con Reflection, ya te voy a mostrar cómo. Y puedo hacer esto mismo, puedo empezar a crear instancias, puedo usar las clases que estaban en esa librería que no están en mi codebase o que están en otro lugar. Bueno, ahora por separado voy a crear un nameProp y un ageProp, ¿sí? Que son las propiedades. Con este método getProperty de personType tengo las dos propiedades y una vez que tengo las dos propiedades, en esas variables les puedo dar valor. Puedo decir nameProp.setValue, le paso personInstance, es decir, a esta instancia de la clase person, en su propiedad name quiero que esté el valor John y en age quiero que esté el valor 30. Y también, ¿por qué no? Quiero invocar al método saludar. Con lo cual, si hago personType.getMethod, le paso el nombre del método que quiero invocar y le digo a esta nueva variable greetingsMethod.invoke y le paso el instance. No tiene parámetros greetings porque es un void, por eso está en nulo este argumento, sino acá le estaríamos pasando los parámetros que necesita este método. Entonces con activator.createInstance creamos una instancia de persona y luego con Reflection accedemos y asignamos valores a las propiedades nombre y edad. Finalmente invocamos el método saludar. Todo esto sin una referencia directa a la clase o a sus miembros en tiempo de compilación. Esto es lo que demuestra la flexibilidad que Reflection le puede dar a nuestras aplicaciones, que nos permite escribir código que puede trabajar con tipos desconocidos, totalmente desconocidos, en tiempo de compilación. Si hago un run de nuevo, vean cómo ahora activé entonces el método greetings y además tienen valor mis propiedades John y el número 30. Con lo cual, una clase totalmente desconocida con propiedades desconocidas la pude utilizar. Obviamente que le estoy pasando el nombre hardcodeado porque necesito saber cuál es el método que quiero activar. Obviamente, pero también hay un montón de herramientas que, supongamos que esto es una librería que no conocemos, nos permite ver cómo es la estructura que tiene la librería por dentro, así que no es el mayor de los problemas. O también podemos, obviamente, utilizar posiciones en un array, por ejemplo, si no sabemos el nombre exacto. Bueno, hay un montón de formas de hacerlo. De hecho, simplemente con hacer un getMethods, como mostré acá arriba, imprimirlos, ya sabemos cuáles son los métodos que tenemos que o que podemos invocar, ¿sí? Así que no es un gran problema porque nos permite leer absolutamente todo. Este video está sponsoreado por mi propio newsletter personal, un newsletter en donde envío información relevante para la profesión de los desarrolladores todas las semanas, tutoriales, consejos, reflexiones, etc. Es gratis, siempre va a ser gratis y estoy seguro de que en algo te va a servir, así que suscríbete, te dejo el link en la descripción. Y ahora te quiero mostrar una de las características más poderosas y controvertidas de Reflection, que es la capacidad de acceder y modificar campos privados de una clase. Esto puede ser útil para pruebas unitarias en donde necesitarías verificar el estado interno de un objeto que de otro modo estaría oculto, por ejemplo. Pero, desde ya te digo, es bastante controversial. Voy a usar otra clase para eso, una clase counter. La clase es pública, pero va a tener un campo de tipo entero, count, privado, y va a tener dos métodos, increment y value. Uno que nos va a devolver por dónde va la cuenta y otro que nos permite incrementar la cuenta. Bueno, vamos a volver acá a Program. Voy a olvidarme de la clase Person por un rato y vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer primero una variable counter, la voy a inicializar como lo haría normalmente y voy a llamar al método increment, ¿sí? Todo como lo haría normalmente. Y ahora voy a tratar de acceder a su campo privado, el campo field. Y para eso voy a hacer igual a typeOfCounter, como habíamos hecho antes. Y acá tengo un método getField, así como antes usábamos el getProperties, getMethods. Bueno, hay un montón, fíjense. Constructor, atributos, enumValues. Bueno, tengo una gran cantidad de cosas, eventos, fields. Y en este caso voy a usar uno, field, porque le voy a mandar el nombre del field. El nombre del field yo sé que es _count, porque lo acabamos de crear, _count. Y le voy a agregar estas binding flags para obtener el campo privado y luego voy a tratar de usar getValue y setValue para leer y modificar su valor. Voy a traer acá arriba el import de system.reflection para que entienda de qué estoy hablando cuando hablo de binding flags.
Y acá abajo voy a hacer console.writeLine y voy a tratar de acceder al valor. Vamos a hacer primero, vamos a poner un string value of count before y acá vamos a hacer countField.getValue y le voy a pasar counter. Es decir, de esta instancia quiero saber cuál es el campo privado. Recuerden que estamos hablando de campos privados. Vamos a ejecutarlo y como se puede ver no tuvo ningún problema en acceder al valor de count que empieza, digamos, empezaba en 0, pero como le hicimos un increment está en 1 y me devuelve el valor de un campo privado, ¿sí? Esto en principio no se debería poder hacer, pero Reflection me permite ir a un punto tal que puedo leer valores de variables privadas. Pero no solo eso, sino que también puedo, si quiero, actualizar o alterar el value de counter, haciendo countField, el campo que tengo acá, .setValue. Es decir, una vez que lo obtuve, puedo tanto leer el valor como setearlo como quiera. Para comprobarlo le voy a poner acá abajo una impresión de consola para que veamos cuál es el valor después. Le voy a dar otro .NET Run y ahí está. Tenemos el 1 que teníamos antes y después de alterar el valor tengo el 10. Es decir que, cuidado, Reflection me permite romper algunas de las reglas que en tiempo de diseño pongo, ¿sí? Por eso es que, como decía al principio, puede llegar a ser un poco peligroso. Ahora vamos a hablar de atributos personalizados para que veas hasta dónde puede llegar Reflection. Trabajar con atributos personalizados es increíblemente útil para la metaprogramación, en donde los atributos pueden definir, como sabemos, información adicional sobre comportamientos de los miembros de la clase o de la clase misma. Vamos a crear otro archivo, attributes, y acá directamente voy a agregar una clase nueva, te la voy a mostrar para que la veas. Voy a tener una clase, myAttribute, que va a tener aquí el attribute. Es decir, voy a declarar primero un atributo. Va a tener una descripción, va a tener el constructor. Y acá voy a usar ese atributo, por ejemplo, en una clase, supongamos que es myClass. Y voy a usar ese atributo que acabo de definir acá arriba para agregar información sobre la clase e información sobre el método. Es decir que podría incluso mantener la documentación, si se quiere, de mi proyecto utilizando metadata, la metadata que en tiempo de diseño dejo. En tiempo de diseño explico qué hace esta clase, qué hace este método, y en tiempo de ejecución, con Reflection, lo puedo leer. Vamos a volver a Program, vamos a volver a 0, voy a borrar también, o a limpiar mejor dicho la consola, y ahora veamos cómo podemos trabajar con atributos. Voy a usar el ya famoso typeof, que ya lo usamos varias veces, le voy a pasar myClass, y uno de los métodos, de los tantos que venimos explorando, ya vimos getProperties, getMethods, getField. Bueno, hay uno que podemos usar que se llama getCustomAttributes, lo más fácil del mundo. Y a ese getCustomAttributes le voy a pasar el tipo que tengo creado ahí, el tipo custom, justamente, el atributo que creé yo, que se llama myAttribute. Vamos a asumir que hay más de uno y voy a hacer un for each en donde voy a iterar los atributos de la clase y los voy a imprimir por consola. Voy a hacer lo mismo con los métodos. Voy a usar el método, antes habíamos usado getMethods, bueno, ahora voy a usar getMethod y le voy a pasar el nombre, que yo sé que es myMethod. Vamos a ver de nuevo en todo caso, pero ahí está, se llama myMethod. No hace nada, pero bueno, simplemente queremos leer el atributo. Y voy a obtener el atributo de ese método. Lo voy a poner en una variable nueva y voy a usar el mismo método getCustomAttributes. Voy a mandar myAttribute, solo que en este caso, como tengo esta variable, myMethod, voy a hacer el customAttribute de esta variable. Entonces acá obtengo la clase y obtengo todos los atributos de la clase. Y acá lo hago con el método. Obtengo todos los atributos de ese método. Y entonces lo que voy a hacer es iterar. Ahí lo hacemos un poquito más rápido para que no sea tan repetitivo. Voy a iterar los atributos y los voy a imprimir en pantalla. Vamos a hacer un .NET Run. Bueno, no le gustó description. Vamos a ver si le cambiamos el nombre. Vamos a poner desk, así. Y voy a usar eso. Vamos a hacer de nuevo. Todavía no le gusta ahí, pero a ver, voy a darle de nuevo. Acá no le gusta porque, claro, tengo que usar... Ahí está. Tengo que usar el tipo específico. Si no, no sabe qué object tiene, obviamente, en la propiedad description. Era ese el problema. Ahora sí, entonces, aquí aparece la información relevante. Entonces, podemos leer la descripción de la clase, Relevant Information About My Class, y la descripción acerca del método, Information About This Method. Con lo cual demostramos que con Reflection también podemos hacer una suerte de documentación, si el código obviamente está un poco documentado, si tenemos los atributos y la metadata en su lugar, entonces con Reflection lo vamos a poder usar un poco para eso. Y lo último que te quiero mostrar, no lo voy a probar, pero te quiero mostrar cómo se haría. Reflection no se limita solo a inspeccionar y manipular objetos en tu aplicación actual. Como te dije, también puede ser utilizado para cargar ensamblados dinámicamente y crear instancias de tipos desde esos ensamblados externos a tu aplicación. Esto es muy útil y sí que pasa
de vez en cuando que necesitas cargar módulos o plugins en tiempos de ejecución de elementos que están fuera de tu codebase. Bueno, ¿cómo lo haríamos en C#? Y esto quizás sí lo veas sobre todo en alguna aplicación .NET más vieja. Esto se hacía mucho antes, yo lo he visto en un montón de lugares. Vamos a suponer que tenemos un assembly que se llama myplugin.dll. Vamos a comentarlo acá arriba. Vamos a suponer que tenemos eso y que eso está en la raíz, en el mismo directorio en donde se está ejecutando esta aplicación. Suponemos una aplicación de escritorio. Bueno, voy a usar assembly.loadFile y voy a tratar de, no importa esto, ¿sí? Voy a hacer de cuenta que está en este mismo directorio, pero lo que importa es que voy a cargar ese archivo. Esa DLL la voy a cargar acá en assembly, utilizando loadFile, assembly.loadFile. Fíjense que assembly es de system.reflection, ¿sí? Con lo cual sigo usando reflection. Cargo el archivo, vamos a suponer que no sé nada sobre ese archivo, bueno, lo cargo ahí. Y ahora puedo empezar a inspeccionar. Vamos a suponer que quiero obtener algún tipo específico como veníamos haciendo. Bueno, voy a hacer getType y voy a tratar de encontrar namespace. Y supongamos que existe esta clase myClass.plugin. Pero voy a tener que empezar a jugar con los métodos. Puedo hacer, por ejemplo, un getTypes para que me liste todos los que hay. Y una vez que encuentro el que creo que es, bueno, lo cargo desde acá. Y si este es el que estaba buscando, entonces puedo crear una instancia tal como habíamos visto antes. Y vamos a seguir suponiendo, vamos a suponer que encontramos un método execute, y que lo queremos invocar. Bueno, obtenemos el método, lo ponemos en una variable y hacemos .invoke. Y si no tiene parámetros, como vimos, lo podemos hacer así. Es decir, lo mismo que veníamos viendo. Pero lo que te quería mostrar es que puedes cargar un assembly, algo que no pertenezca a tu aplicación, que forme parte de una aplicación vieja, de una aplicación de terceros, lo que sea, y lo puedes inspeccionar e incluso lo puedes usar. Este enfoque se suele usar para implementar sistemas de plugin o extensiones en donde los componentes pueden ser desarrollados y distribuidos de manera independiente. No te olvides de comentar qué te pareció el video de hoy, recomendáselo a alguien que creas que le hace falta verlo y suscríbete para más contenido como este. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y te espero en el video que viene.